esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley, yo les digo, ustedes son dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿dicen ustedes blasfemas? Porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les fue de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios de este viernes, en la primera lectura que hemos escuchado del profeta Jeremías, nos presenta al profeta acechado por sus propios amigos, que estaban como chismoseando acerca de él, querían delatarlo, querían someterlo a la venganza, querían engañarlo, querían vengarse de él, y son los propios amigos del profeta. También vemos a Jesús en el Evangelio como el grupo de judíos que creían en Jesús, quieren apedrearlo a Jesús, porque no aceptan la enseñanza del Señor. Jesús se está manifestando como Dios mismo, como el Hijo de Dios hecho hombre, y hoy pues aparecen ya con intención de apedrearlo, de matarlo, ¿no? Y Jesús pues les va explicando, ¿no? Y les dice: si no me creen a mí, pues crean a las obras que yo realizo. Claro, las obras que realizaba Jesús eran a veces obras milagrosas. Y si aceptan las obras, tienen que aceptarlo a él también. Igual que le dijo Nicodemo: lo que tú haces solo lo puede hacer Dios. Le dice Nicodemo a Jesús cuando habla con él. La diferencia está en que Nicodemo sí acepta a Jesús como Hijo de Dios. Y estos judíos que creían en él, porque así nos lo decía el Evangelio el día miércoles, cuando Jesús dice a los judíos que habían creído en él, pues esos judíos que habían creído en él, pues no aceptaban su palabra y querían incluso deshacerse de Jesús, querían incluso matarlo. Entonces vemos por un lado
cómo al profeta Jeremías sus propios amigos lo quieren delatar, lo quieren denunciar, lo quieren engañar, lo quieren someter, se quieren vengar de él, y él está sufriendo pues todo eso que está escuchando, ¿eh? La acusación de la gente, pavor en torno, el miedo. Y vemos a Jesús, pues también como sus mismos discípulos judíos, pues están enfrentándolo continuamente. Incluso, pues querían apedrearlo. ¿Cuál es la reacción del profeta? Pues acudir a Dios. El Señor es mi fuerte defensor. El Señor del universo se dirige a Dios. Tú sondeas las entrañas y el corazón. A ti encomiendo mi causa. Se encomienda él mismo a Dios. El salmo que hemos rezado, íbamos diciendo: en el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Bien, pues eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. A veces también nosotros tenemos que pasar por momentos peligrosos en nuestra vida. A veces también pues tenemos que pasar por momentos de críticas negativas, de calumnias. A lo mejor pues no intentan apedrearnos como a Jesús, pero vamos, también podría ocurrir, ¿no? No apedrearte, sino pegarte un tiro, ¿no? Como ocurre muchas veces, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a situaciones de chismes, de críticas, de calumnias, de engaños, incluso de la gente más cercana, no, tenemos que recordar que Jesús fue traicionado por uno de sus amigos, Judas. Y claro, las ofensas de los más cercanos, de los familiares o de los amigos son las que más duelen, las que más hacen daño, ese daño moral. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Al modo del profeta, al modo de Jesús o al modo de personas que no creen en Dios? Porque si ante los chismes, las calumnias, los insultos, los engaños, reaccionamos nosotros insultando, criticando, engañando, pues bueno, pues somos igual que los demás. No somos mejores que los que nos critican, nos calumnian, o nos quieren tender trampas. Si reaccionamos nosotros de la misma manera, no somos mejores. Al menos seremos igual que ellos, chismosos, calumniadores, engañadores, etc. Entonces, bueno, pues no, ¿qué justicia vamos a pedir si nosotros hacemos lo mismo? Ahora el Señor nos enseña a reaccionar de otra manera. Los hombres de fe, como Jeremías, el profeta, nos enseña a reaccionar de otra manera. ¿Cómo? Pues recurriendo a Dios, orando. A ti, Señor, encomiendo mi causa. Tú, Señor, sabes la verdad. En el peligro invoco al Señor. Además, pues, si dicen algo que es falso de nosotros, algo que es mentira, si es mentira, pues no hay por qué ponerse nervioso, no hay por qué reaccionar mal, porque si es mentira, ya está, aunque nos duela, porque el amor propio, que es ese amor egoísta que tenemos hacia nosotros mismos, fruto del pecado, pues claro, aunque sea mentira, nos duele.
pero no hay que reaccionar de mala manera. Y además, si es mentira, pues es mentira, ya está, no hay que hacerse más problema. Y si es verdad lo que dicen, pues entonces lo que tenemos que hacer es penitencia, oración y conversión, si es verdad. Reaccionar al modo de Jesús, al modo de los hombres y mujeres de fe. El Señor también fue insultado muchas veces, calumniado, engañado, lo acusaron con falsos testimonios y nunca vemos al Señor hablando mal de sus enemigos, ni pidiendo el castigo de Dios para sus enemigos. Al contrario, en la cruz dirá Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y contemplamos a Jesús que nos da esa lección de vida en medio de sus dolores atroces, físicos, morales, espirituales. Nos da una gran lección en la pasión que vamos a ir contemplando estos días de Semana Santa. Tenemos que aprender de él para que cuando nos toque a nosotros reaccionar como reaccionaba Jesús y no como gente que dice que tiene fe, pero que luego, cuando llega el momento de demostrar la fe, no tenemos fuerza para demostrarla, porque nuestra fe es bien chiquita. Como estos judíos creyentes en Jesús, pues sí, tenían fe en Jesús, pero lo querían apedrear. Eso es lo que hacemos también nosotros muchas veces, que con la boca decimos que creemos en el Señor y luego lo ofendemos pecando de muchas maneras, apedreándolo con nuestros pecados. Nos parecemos a veces también a estos judíos creyentes, así entre comillas, ¿no? Que por un lado creían en Jesús, seguían a Jesús, pero cuando algo no estaban de acuerdo con Jesús, ya se acabó. Bien, la palabra de Dios, que es luz, como cantábamos antes de proclamar el Evangelio, que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos, pues que sea luz de verdad para nuestros pasos, que no nos sirva solo para cantarla, sino para vivirlo en el día a día. Y la vida nos da muchas oportunidades para que pongamos en práctica lo que creemos, lo que decimos que creemos. No nos pase lo que a estos judíos creyentes, que luego, con nuestras malas obras, nuestras malas acciones, malos pensamientos, apedreamos a Jesús. El Señor se marchó de ahí, y cuando el Señor les dice, bueno, ¿y por qué obra buena me apedrean? ¿Por qué obra buena me apedrean? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero como no era su hora, pues el Señor se fue. Es importante también esto, porque en estos días el Evangelio nos está hablando de la hora de Jesús. Como no era su hora, no ocurría nada. Nosotros también tenemos una hora en nuestra vida, que es la hora de salir de este mundo, cuando nos llegue el momento de la muerte. Por eso, como cristianos, no tenemos que estar obsesionados con la muerte. Solo que hay que estar preparados para que cuando sea la hora, pues nos vayamos. Pero hay que saber que estamos en las manos de Dios. Y que si no es nuestra hora, pues no es nuestra hora. Entonces no hay que vivir aterrorizados o con miedo a la muerte, ¿no? Como ocurría en los años de la pandemia, cuánta gente, ¿no?, se alocó porque se llenó de miedo. Pero si a cada uno nos va a llegar la hora cuando Dios lo tenga dispuesto.
Ya los que murieron en la pandemia, pues era la hora. Pues Dios se sirvió de eso pues para que muchos hermanos y hermanas pues acabaran su vida. A otros no nos había llegado todavía la hora y aquí estamos. Entonces, nuestra vida está en manos de Dios. Seamos responsables de nuestra vida, claro que sí. No hagamos locuras con nuestra vida, pero no tengamos miedo. Más bien, a lo que tenemos que tener miedo es a vivir en el pecado. A eso sí hay que tenerle miedo. A morir en pecado mortal, porque eso nos puede llevar al infierno. Como no era la hora, pues no. La hora de Jesús estaba establecida por el Padre el Viernes Santo. Y este día que ocurrieron estos acontecimientos no era Viernes Santo. Por eso, aunque intentaron apedrearlo, intentaron detenerlo, no ocurrió nada porque no era la hora. Y el Señor se marchó a otro lugar, a otro lugar. Y allí muchos acudían a Él y creyeron en Él. Ahí se encontró el Señor con otro grupo de personas que le escuchaban, lo aceptaban y creían en Él. Bien, pues que la palabra del Señor, que es luz para nuestros pasos, nosotros hagamos que eso sea posible en nuestra vida y que cuando lleguen los momentos de sufrimiento, de dolor, a través de los insultos o las calumnias, de las críticas, de los chismes, que a veces tenemos tanto miedo a lo que digan los demás. Hay que vivir mirando a Dios, no a los demás. Además, otra reflexión hago. Si a mí me calumnian, por ejemplo, de algo que no es verdad, pues tranquilo, no es verdad. Pero yo tengo que pensar, y tú tienes que pensar, pero yo soy pecador. Y si me conocieran, podrían decir cosas de mí que son verdad. Pero como no me conocen, pues no las saben, pero Dios sí las sabe. Así que si tengo que sufrir por cosas que son mentira, que eso yo lo aproveche para decir, pues es que me merezco sufrir por otras cosas que nadie las dice, pero que son malas en mí. Claro, porque es que somos pecadores. Somos pecadores. Como hablando con un preso en la cárcel, me decía, Monseñor, yo no estoy aquí por lo que me han condenado. Se lo digo así, en confianza, ¿no? Pero como era un hombre creyente, dice, pero podría estar aquí por otras cosas malas que he hecho y por esas no me han metido en la cárcel. Así que al fin y al cabo me merezco estar en la cárcel, no por lo que me han condenado, que no lo he hecho, sino por otras cosas que he hecho malas y que por esas nadie me ha acusado y nadie me ha condenado. Pues este hombre, pues su fe le valía para decir, si tengo que sufrir, pues lo hago en reparación de mis pecados, expiando mis pecados. Así es. El Señor murió así. El Señor fue condenado injustamente. Todas las acusaciones que le hicieron eran falsas. Y el Señor fue condenado a muerte. Y el Señor ofreció su muerte por amor a nosotros en reparación, en expiación, no de sus pecados, que es santo e inocente, sino de los nuestros. Así que también nosotros podemos ofrecer a Dios nuestros sufrimientos físicos o morales en reparación de nuestros propios pecados o de los pecados del mundo. Entonces aprovechemos, porque como dice San Pablo,
Todo lo que Dios permite, al que cree, le sirve para el bien. Pues que el Señor nos conceda vivir así, a la luz de su palabra. Que así sea.